Buenas tardes, muy contento de estar aquí con ustedes en la Bienal de Arquitectura de Guatemala. De verdad es un placer poder compartir con ustedes un poco nuestro trabajo de Colombia en Medellín y un poco en el territorio colombiano. Yo vengo en representación de una oficina que se llama Plan B Arquitectos, somos 3 socios y está situada en Medellín. Esto es más o menos lo que voy a tratar de hablar con ustedes hoy. Voy a hacer una pequeña introducción del contexto en el que nos encontramos y en el que se ubica la oficina. Luego voy a hablar de 4 posiciones en arquitectura que son transversales a nuestros proyectos y que las tratamos de explorar en algunos libros que hemos escrito o hecho para contar lo que hacemos en la oficina y cómo lo queremos entender. Error, no son solo públicos. Y finalmente unos comentarios finales. La idea es que en esos proyectos podamos extendernos un poco en las posiciones que tenemos en la oficina sobre la arquitectura. Entonces, en esta primera parte me gusta ubicar un poco a Colombia en el mundo. Aunque muchos de ustedes saben dónde está, ubicarla geográficamente es entender un poco que estamos bajo la línea del Ecuador, ¿cierto? Esta franja entre las líneas azules, que es esa franja que conocemos como la franja tropical. Colombia está justo casi en el centro y eso marca un montón las condiciones específicas de nuestro país, nuestro territorio y su geografía. Adicional a eso, Colombia es un país bastante diverso, posee salida al Pacífico y al Atlántico, pero adicional también tiene el inicio o el final de las cordilleras de los Andes que se bifurcan en el territorio colombiano, marcando con estas montañas el territorio, ¿cierto? Es bastante montañoso en esta zona. Sus ciudades principales y la gran mayoría de ciudades se han ubicado encima de estas cordilleras, lo que hace que es bastante difícil la movilidad, pero también caracteriza bastante la posición de las ciudades y cómo entiende el territorio natural nuestro país. Pero adicional a eso también tiene toda una parte extensa, llana, hacia el sur, llegando hasta el Amazonas. Es decir, es un país bastante diverso, un país que vive todo el tiempo esta condición entonces de subir, bajar, volver a subir y volver a bajar. Y esta posición geográfica bajo el Ecuador y esta condición montañosa hace que nuestro país tropical tenga una cantidad de paisajes y una cantidad de formas de vida acorde al trópico y que varían en función de la relación o la altura sobre el nivel del mar, ¿cierto? La geografía, los árboles, las culturas, incluso la comida o la idiosincrasia, cambia mucho en Colombia en función precisamente de qué tan alto estoy sobre el nivel del mar. Entonces tenemos climas cálidos cuando nos acercamos al nivel del mar, tenemos climas más primaverales en unas alturas medias y tenemos más climas invernales en las alturas más cercanas pues, a los picos de las montañas. Eso va a hacer entonces que nuestras ciudades, nuestra arquitectura, nuestra manera de entender el mundo sea distinta y sea, o por lo menos para nosotros en Plan B, nos parezca importante de reconocer, puesto que de ahí sale un poco nuestra manera de entender la arquitectura y el mundo. Algunas imágenes para hablar un poco de ese territorio. O sea, este es el lugar montañoso típico de Colombia. Esto es Medellín, una de esas ciudades incrustada dentro de esas montañas. Es una ciudad de más o menos 3, 4 millones de habitantes con el área metropolitana y es una ciudad que está metida en un valle de montañas, un valle longitudinal con un río que corre en sentido sur-norte. Y es esa ciudad donde nosotros en Plan B, Felipe y yo, que somos hermanos, los 2 socios que llevamos más tiempo,
nacemos y estructuramos la oficina allí. Es una ciudad que ha sido en los últimos años reconocida por algunas transformaciones urbanas, por pasar no sé, de una imagen de violencia a una imagen de recuperación enorme y que se ha dado un poco de la mano de la arquitectura y del urbanismo. Esto es un ejemplo que estamos viendo ahí, por ejemplo, de esas transformaciones. Se ha recuperado con este proyecto urbano las laderas del río Medellín, que está canalizado y tenía en los laterales la autopista que comunica con las otras ciudades del país, y que se logra hacer mediante un concurso público una manera de recuperar ese espacio público, de unir los dos lados de la ciudad y generar este parque que vuelve y permite desde el centro de la ciudad reconocer ese lugar o ese valle montañoso tropical. Medellín es conocido como la ciudad de la eterna primavera porque el clima es precisamente un clima primaveral, de muchas flores, de mucho verde, y que está más o menos a unos 1400 metros sobre el nivel del mar. Entonces es un lugar donde refrescarse a la sombra de un árbol, disfrutar de un chorro de agua, se vuelve una cosa importante. La gente en Medellín es gente que vive en el exterior, que disfruta mucho del verde, es una ciudad muy, muy, muy arborizada, y ese es el lugar donde principalmente desarrollamos nuestra labor de arquitectos. Paso entonces a estas 4 posiciones de arquitectura. La primera se da a través de un libro que se llama Acuerdos Parciales, donde tratamos de explicar y entender que la arquitectura que hacemos o como la queremos entender es una arquitectura que nace de acordar cosas, ¿sí? De acordar cosas entre diversas partes, principalmente entre la arquitectura, los clientes, los ingenieros, entre la naturaleza. Son acuerdos materiales, acuerdos afectivos, y la arquitectura nace de esos acuerdos. La arquitectura que nos interesa a nosotros y como la entendemos nosotros es a través de esa relación de pactar cosas y no necesariamente de imponer, ¿sí? Nos gusta entender la arquitectura así, como un acuerdo, no como una imposición donde el arquitecto tiene la batuta y decide qué se hace. El segundo concepto es entender la arquitectura como un fenómeno en espera. Esta idea la desarrollamos en otro libro también, donde entendemos que la arquitectura es solamente una parte del fenómeno, donde hay otro fenómeno que es la vida, que es el habitante, que son las situaciones, los eventos que se dan y que son necesarios para que la arquitectura se dé. Es decir, la arquitectura desde su parte más tectónica es solamente una parte del fenómeno. Entonces nos gusta entender que la arquitectura se va a dar siempre es a través de esa unión de las dos cosas, de los eventos, del habitante viviendo la arquitectura o la parte tectónica. El tercer concepto tiene que ver con la permeabilidad. Como les decía ahora, la condición del trópico realmente no es la temperatura, no es la humedad. La condición del trópico es la invariabilidad, ¿cierto? Es decir, es que a lo largo del año no hay estaciones, no hay nieve, sino que hay una constante climática y ambiental. Y dentro de esa constante, algunos de los fenómenos que hemos detectado y que nos llaman mucho la atención es la permeabilidad. La permeabilidad entendida desde múltiples situaciones: permeabilidad urbana, permeabilidad ambiental, permeabilidad climática. Es un fenómeno que en arquitectura se puede ver cómo los edificios se relacionan urbanamente y son un poco más abiertos, se amplía un poco el espacio urbano hacia el edificio, o cómo se relaciona con la vegetación, con la lluvia, etcétera. Y el cuarto concepto es cómo nosotros entendemos el fenómeno de hacer arquitectura en plan B como un fenómeno de arquitectura a la inversa. Arquitectura a la inversa, entendiendo que nos interesa no esa arquitectura, vuelvo a insistir, esa arquitectura impositiva o esa arquitectura que nace de un fenómeno creativo, de encerrarse e intelectualmente traer ese fenómeno y expresarlo, sino al revés, como un fenómeno que nace más de las restricciones propias de cada
proyectos, ¿cierto? Restricciones geográficas, restricciones del cliente, restricciones económicas, restricciones ambientales. Entonces, hacemos que esas restricciones se vuelvan precisamente más bien lo que genera el proceso creativo. Si se quiere entender, se vuelve de alguna manera como una especie de estilo invertido de cómo llegamos nosotros al proyecto. Entonces, para nosotros la arquitectura consiste en crear acuerdos en una relación simultánea entre la tectónica y las situaciones cotidianas, en la permeabilidad y la flexibilidad, y en última instancia refleja las restricciones usándolas como un detonador creativo. Preferimos construir argumentos que esperar la inspiración. Paso entonces a mostrar estos 10 proyectos. Son proyectos diversos, algunos en Medellín, otros en otras ciudades de Colombia, unos más nuevos y otros más viejos. Este es un primer proyecto en la ciudad de Medellín, son 4 escenarios deportivos. Medellín tiene una zona bastante plana y en esa zona plana existe esta unidad deportiva donde por tradición se concentraban los equipamientos deportivos principales de la ciudad, y había desde hacía rato unos equipamientos deportivos bastante cerrados, herméticos, un poco ya en malas condiciones, y para los Juegos Suramericanos que se planearon en Medellín se quiso reformar y cambiar estos escenarios deportivos. Salió entonces un concurso público que proponía reformar 4 escenarios deportivos: básquetbol, combate, gimnasia y voleibol, y se podía hacer el concurso diseñando uno de los edificios, o 2, o 3, o 4, es decir, cada quien decidía cómo enfrentaba el concurso. Nuestra decisión fue enfrentarlo a través de diseñar los 4 y entender los 4 edificios como un todo, entender como si fueran casi que países de un mismo continente, y de esa manera tratar de llevar el proyecto un poco más allá, entendiendo todo este conjunto como un conjunto deportivo, un conjunto de espacio urbano. Nos parecía que esa idea de deportiva o de espacio deportivo, donde lo que hay es una superficie horizontal y un volumen vacío donde vuela un balón, donde se necesita pues como ese espacio vacío para saltar, para correr, para tirar un objeto, finalmente nos parecía que era muy sencillo y que prácticamente lo que estos edificios requerían era simplemente un embombamiento, una cubierta, un espacio flotado a cierta altura que permitiera que esa condición se diera, proteger un poco de la lluvia, del sol, dar unas condiciones espaciales ideales para eso, pero realmente no había grandes edificios. Entonces nos ocurrió que la mejor estrategia era precisamente esa: generar una estrategia modular, repetitiva, que se pudiera superponer una al lado de la otra y que fuera creciendo en función de lo que se necesitaba para crear una gran cubierta que se abultaba más o se ampliaba un poco más cada vez que aparecía uno de estos espacios. Eso nos permitía entonces generar, como ven en esta imagen, todo un espacio cubierto. Algunos espacios quedaban descubiertos donde aparecían algunos árboles, pero generaba entre cada escenario deportivo unos espacios urbanos, unas calles semicubiertas, generando pues mucha más cualificación en el espacio urbano. Y toda esta estrategia se hacía mediante la repetición de unas cerchas, de unas cubiertas acerchadas que tenían 6 configuraciones que simplemente se iban invirtiendo e iban generando estos abultamientos distintos. Y otro punto que nos interesaba mucho era precisamente la relación interior-exterior que se daba en estos edificios. Siempre hemos estado acostumbrados, o por lo menos en Colombia estábamos acostumbrados a que estos escenarios deportivos eran un poco como este auditorio, unos espacios herméticos, cerrados, donde uno no se enteraba de qué pasaba al interior, y por lo tanto se volvían espacios más de privacidad, espacios menos abiertos, menos públicos. Nos parecía que aquí había una oportunidad para hacer que este elemento de deporte, de encuentro, se volviera algo mucho más común, mucho más visible, mucho más expuesto. Entonces quisimos llevar a través de esta fachada permeable la posibilidad de que desde el interior y desde el exterior se pudiera ver qué estaba pasando allí, llevando un poco el deporte a la calle y la gente al deporte.
cosa que fue bastante exitoso y ha tenido una buena repercusión a nivel de ciudad, porque se ha dado cuenta la gente que en Medellín había judo, que en Medellín había esgrima, es decir, que se practicaban incluso deportes que no estábamos habituados a tener. Entonces aparece pues como esa relación interior-exterior que permite esa situación que les estaba contando. Un segundo proyecto que quiero contarles es un proyecto también que es un concurso, este es un concurso privado en la ciudad de Medellín. Existía una zona verde grande, un jardín botánico en todo el centro de la ciudad y estaba bastante olvidado, y deciden lanzar un concurso para recuperarlo, para volverlo a poner como en el ojo o en la cabeza de todos y tratar de recuperar de alguna manera este pulmón, porque estaba en riesgo que se volviera un lugar para que un desarrollador de proyectos, un promotor, volviera esto una posibilidad de un lugar de vivienda, de oficinas, etc. Entonces se lanza un concurso donde la meta era construir un edificio, entre comillas también, que albergara la posibilidad de proteger unas orquídeas, que es una de las plantas representativas de Colombia, y Medellín tiene bastante cercanía con las orquídeas porque en todos los alrededores nacen las orquídeas en los bosques y en los árboles. Entonces este jardín botánico tenía como una fortaleza ahí y quería generar un espacio para albergar un poco estas orquídeas. Las orquídeas nacen debajo de la sombra de los árboles en zonas un poco más sombreadas y húmedas, pero al mismo tiempo querían que esto fuera un icono de ciudad, que fuera un lugar que pudiera recibir eventos múltiples, que pudiera ser un escenario para conciertos, matrimonios, exposiciones, etc. Entonces había un reto importante, pero al mismo tiempo volvemos otra vez al reto o a la petición que nos hacían. Finalmente, el edificio no era un edificio como tal, ¿cierto? Gracias a nuestro clima tropical también. Es decir, lo que había ahí era otra vez como la necesidad de una gran cubierta que tratara de alguna manera de recrear un poco lo que significa estar en un bosque. Entonces eso nos llamó la atención, estuvimos mirando posibilidades de cómo a través de una modulación, de un elemento que se repitiera, que pudiera crecer, decrecer, que pudiera adaptarse un poco metiéndose entre los árboles existentes, pudiera recrear esa especie de mundo boscoso, sombreado, que el techo pudiera presentar diversidad de iluminaciones, un techo que tuviera celosías y tejas translúcidas en algunas partes, pero en otras partes tejas sombreadas o cerradas, y entonces eso iba a dar una diversidad de luz al interior y una escala que permitiera precisamente albergar esas orquídeas, pero al mismo tiempo albergar otros eventos. Un espacio que, como sabíamos también que en nuestros países los recursos a veces no alcanzan a todo lo que se quiere, entonces un espacio que de alguna manera por esta modulación se pudiera construir más o menos, pero que no fuera como un impedimento para hacer el proyecto. Entonces sale esta idea de estos elementos que se repiten, estos árboles arquitectónicos, si se quiere, que a través de sus follajes, sus pétalos, generan, poniéndose uno al lado del otro, esta gran cubierta que permite diversos eventos, como les decía, teniendo esos corazones donde llueve, que permite pues como la entrada de pájaros, etcétera, y permite que estas orquídeas también estén ahí debajo en simultáneo con estos otros eventos. Paso a otro proyecto muy distinto en la ciudad de Cartagena, una ciudad muy distinta, muy caliente, con un clima pues mucho más cálido, cercano al Caribe, y un concurso también que pedía ser un colegio bastante grande, un colegio que tenía el preescolar, primaria, bachillerato o escuela media y secundaria, más preescolar, y era un colegio o un proyecto que se proponía en una zona nueva de desarrollo de la ciudad, rodeada un poco de terrenos baldíos y de algunos proyectos de vivienda de interés social todavía muy nuevos,
Entonces casi que era un mundo vacío, como una especie de terreno baldío, donde nuestro primer interés fue construir un mundo, ¿cierto? Crear un mundo interior, un mundo protegido en medio de esta especie de baldío, que a través del mismo edificio, a través de los salones que se ponían como una especie de muralla o de muro contenedor, y de una piel permeable pero continua, una especie de velo, creaba un mundo interior de patios. No quisimos que fuera un gran claustro con un solo patio, sino que al contrario, que hubiera diversidad, que cada una de estas partes del colegio pudiera tener su patio. Entonces tenemos 5 patios, cada una de estas partes: preescolar ligada a un patio, educación básica a otro, educación media a otro, educación secundaria a otro, y que entre los 4 tuvieran un patio central ya más público, un patio que se podía prestar a la comunidad, que es ese que vemos con árboles ahí, y estos patios de todas maneras se unían a través de velos. Y estos velos se daban a través de una piel permeable de concreto vaciado, un prefabricado que hicimos en sitio, y que se levantaba y se ponía armando esta piel que creaba esa protección exterior, y al mismo tiempo esos velos entre patios, para poder como tener esa sensación de un gran patio, pero también de patios más protegidos y diversos. Entonces digamos que el reto aquí, o la manera como lo afrontamos, fue resolver esa condición primariamente, y al mismo tiempo a través de esta celosía o muro calado exterior, poder resolver un problema climático que existía pues en estas sólidas zonas tan cálidas como Cartagena. Otro proyecto, otra vez volvemos a la ciudad de Medellín, un jardín infantil. Ya habíamos hecho varios jardines infantiles que nos habíamos ganado a través de un concurso de pensar el modelo de lo que era un jardín infantil. En ese momento en la ciudad de Medellín no existía el jardín infantil o la guardería como una especie de edificio institucional de la alcaldía, como edificio público, sino que la educación, digamos que arrancaba a partir de que los niños tenían 5 o 6 años y entraban al colegio. Entonces, y lo que había era simplemente que la municipalidad ayudaba a algunas casas para que la madre de familia recibiera algunos niños y pudiera cuidar a los niños y tenerlos allí. Sí existían guarderías, pero digamos que esas guarderías no eran del dominio público, sino que eran privadas. Entonces sale el interés de generar jardines infantiles. Había un plan grandísimo de generar muchos jardines infantiles en Medellín, entonces por lo mismo pudimos hacer varios. Este es uno que me interesa mucho mostrar porque estaba metido en un barrio de comuna, de este tipo de favelas o de comunas, como las llamamos nosotros, en la montaña, barrios de asentamientos irregulares que se han ido consolidando, de autoconstrucción, y teníamos el reto entonces de hacer un edificio que para nosotros debía ser modular para poder adaptarse a un terreno complejo, que esa modularidad también le daba como algún carácter de cercanía a ese tipo de construcción que había en este tipo de barrio, y al mismo tiempo teníamos el reto de cómo lograr que estos edificios representaran un poco la institución, o sea, representaran un poco la alcaldía, que la alcaldía está entrando en estos lugares y que están siendo apoyados y que está haciendo pues como inversión social. Entonces existía esa dualidad de cómo generar para nosotros un edificio que respondiera a la escala de un niño, que arrancan en estos lugares desde que están en periodo de lactancia. Hay unas zonas para que las madres los puedan lactar, aprenden ahí a gatear, y luego aprenden a caminar, y luego cuando ya están más grandes pues salen de aquí para el colegio. Entonces era como además diseñar un mundo no pensando en la escala típica de un adulto, sino pensando en la escala de un niño tan chiquito, ¿cierto? La escala de gatear, la escala de caminar muy bajo, de correr, de saltar, etcétera. Entonces esas dos cosas, la escala del niño, la escala barrial, sumado a esa idea de un edificio institucional, nos llevó a hacer un edificio que tenía 2 pisos, pero que por las condiciones del terreno se volvía un edificio escalonado, mucho más representativo en el barrio.
porque teníamos además un terreno bastante complejo, con condiciones sociales muy difíciles, no se podía, era una roca y no se podía dinamitar, porque en las zonas de este tipo en Colombia todavía no se puede entrar con dinamita porque puede ser robada y utilizada para otro tipo de cosas. Entonces realmente aquí había que construir sobre la roca, y eso nos impedía bajar, digamos, el edificio un poco más, sino que había que construirlo como encima del terreno. Entonces aparece este edificio un poco sinuoso que genera espacios que se le prestan a la comunidad, porque estos espacios en estos barrios se vuelven muy poderosos en los servicios que prestan, no solamente en el día a día, sino también los fines de semana o en las tardes cuando ya los niños no están. Pero al mismo tiempo era un espacio pues como a escala infantil, bastante lúdico, con patios para que los niños pudieran jugar, etc. Bueno, y hago un brinco a un proyecto muy distinto, un proyecto tal vez creo que es el único de carácter privado que tengo aquí. Es un hotel también en la ciudad de Medellín. Es la segunda versión de un proyecto que habíamos hecho en Bogotá, es decir, ya habíamos hecho el Hotel Clic Clac en Bogotá y nos volvieron a contratar para hacer ahora un proyecto Clic Clac, Hotel Clic Clac en Medellín. En una zona de Medellín que es la zona rosa, que es la zona como más hotelera y restaurantes, nos dan un predio que pues no es fácil, está en el centro de la imagen, en esa manzana en el centro de la imagen, pero es un predio que unía una esquina con otro pequeño lote que generaba esa, digamos, como esa comunicación de una esquina al otro lado de la manzana y que hacía que hubiera la posibilidad de atravesar ese espacio. Hay que decir entonces que en este caso nos enfrentábamos a un hotel que ya habíamos hecho en otra ciudad y un hotel que de alguna manera los dueños del hotel tienen un concepto de la hotelería mucho más contemporánea, un concepto de la hotelería para un tipo de persona. En este caso son hoteles para gente relativamente joven, ejecutivos, pero que están muy amarrados al disfrute, a la fiesta. Entonces el hotel mismo está interesado en generar actividades y situaciones para la gente del hotel, pero ligado a una idea de que los hoteles no deben ser esos espacios como cerrados donde solamente entra la gente que se está hospedando, sino al contrario, que debe ser muy cercano a la ciudad donde se instala. Entonces, este concepto del Hotel Clic Clac es un hotel que está no solamente pensado para los huéspedes, sino para la ciudad y ofrecer espacios para la ciudad. Es decir, traer gran parte de las personas de la ciudad a que puedan estar en las instalaciones del hotel, restaurantes, piscinas, espacios públicos, etcétera, y el mismo hotel se encarga incluso de generar eventos, a veces incluso dentro de sus habitaciones, como exposiciones de arte, donde cada habitación tiene un artista, etcétera, trayendo un poco la ciudad hacia el hotel. Entonces, con esa lógica que ya habíamos aprendido a manejar con ellos en Bogotá y pasándonos a una ciudad mucho más abierta en términos climáticos, con una vegetación mucho más poderosa, un hotel del doble del tamaño que habíamos hecho en Bogotá, un hotel de 120 habitaciones, nos enfrentamos a esa idea de cómo lograr que este hotel se vuelva espacio público, se vuelva ese lugar tan deseado tanto por los locales como por los extranjeros o los que vienen de afuera. Entonces esa situación urbana que había era una situación, como vemos en esa sección de arriba a la derecha, de dos niveles distintos de calles, pero también de una continuidad de cómo bajaba la gente desde este barrio superior hacia la parte inferior de fiestas de esta zona de la ciudad. Entonces lo veíamos como una oportunidad para atrapar un poco a la gente, generar un pasaje interior, generar un vacío verde, interesante, comercial, muy público, que el edificio flotara y de alguna manera lograra tener todo ese espacio que se quería inicial de atrapar a la gente, de cautivar, de prestar un servicio a la ciudad, de estar en un punto ambiguo entre privado y público. Entonces generamos en esa manzana un gran patio y este gran vacío, y luego hacia las plantas superiores poníamos esta idea de habitaciones que de ese hotel inicial tenía una gran variabilidad. Es un hotel donde cree en que muchas de las prestaciones del hotel no se dan por grandes habitaciones, sino al contrario,
tener un muy buen servicio a través de un iPad, a través de una buena recepción, de un buen minibar, es decir, de un montón de servicios. Y cómo acomodar todo en una pequeña habitación de una manera muy óptima, pero también muy cercana a través de pensar el diseño de cada objeto que se encuentra allí. Y esa pequeña unidad empieza a variar y empieza a crecer. En este caso, por ejemplo, nos pedían tener habitación XS, S, M, L, XL, doble XL, triple XL, Rockstar, pero al mismo tiempo había una idea de cómo lograr que este edificio de pequeñas unidades no se sintiera como una gran colmena, cosa que ya habíamos tratado de hacer en el edificio de Bogotá. Entonces empezamos a ver cómo esa manera de agrupar habitaciones nos podía dar una gran variabilidad en fachada y nos daba una movilidad y una expresión interesante para lo que estábamos buscando. En esta perspectiva vemos pues esa idea de continuidad del espacio público, cómo el edificio flotaba y resolvía de alguna manera en el interior a través de ese patio toda esta conectividad espacial del espacio público, poniendo locales comerciales allí, restaurantes, galería de arte, etc. Y un poco las fachadas, que lo que hacía era unir estas unidades de habitación en unas unidades más grandes, en unas cajas más grandes, y uniéndolas de diferentes maneras nos iba dando una gran diversidad. Una condición también especial urbana hacia un lado, que es el que está en la parte inferior, nos permitían tener 8 pisos, pero hacia la parte de atrás nos permitían tener solo 5, entonces eso le daba como otro reto importante pues también a la construcción del edificio. Este es ese primer espacio urbano que hacia la parte de atrás, que es más alto, y luego bajando, aquí no está, bajando se complementa con la parte inferior que se expande pues el espacio público a través de esa escalera que se ve ahí. Y luego hacia las partes de arriba, aquí ven la diversidad de habitaciones y cómo va cambiando cada planta hasta llegar a la terraza, que tiene otro bar y una piscina, y luego sigue subiendo en la parte más alta. Y otra vez esa sección que tenía un reto importante y era a través de voladizos lograr tener como esas cajas que avanzaban generando mayor sombra y mayor apertura hacia el exterior, en algunos casos balcones, y luego se retrocedían y generaban otros movimientos distintos. Esta era la sección longitudinal que cortaba de una calle a la otra, ahí se ve el desnivel, y este es el edificio como queda ya uniendo esas cajas. Retos estructurales importantes, era un edificio que querían hacer rápido, entonces un edificio que tenía una estructura metálica y que esa estructura metálica tenía pues como más dificultad para poder generar estos voladizos y poder generar esa separación entre una caja y la otra. Pero finalmente logramos hacer esa idea. Por ejemplo, es un hotel que no tiene lobby. El lobby aquí es este espacio que vemos acá, no tiene un counter con una persona que recibe a uno, sino que ellos los llaman azafatas con unos iPads por ahí caminando, y el lobby se abre completamente, o sea, este espacio se abre completamente al espacio público, cualquiera puede entrar y tiene pues como de verdad una sensación de espacio público accesible, bien interesante. Y se ha vuelto un lugar interesante en la ciudad para visitar porque precisamente cualquiera puede entrar en él y disfrutar. Y lo mismo pasa con el edificio, porque también se puede subir a la terraza, a otro restaurante que hay allí, a la piscina, etcétera, y hacer uso de estos elementos. Ya interiormente, como les decía, hay diversidad de habitaciones, cada una con sus características. Los baños abiertos son como piezas que están integradas a la habitación, etcétera. Bueno, paso ahora a los proyectos rurales. Me interesa hacer como esa diversidad o esa comparación entre lo más cercano a la ciudad y lo más rural en Medellín. Casi siempre que salimos de Medellín tenemos que subir a montañas, vuelve otra vez a cambiar el clima, entonces en este caso subimos la montaña, llegamos a una zona fría. Esto es uno de los primeros proyectos que hicimos en Plan B, un concurso privado para un colegio privado, donde el terreno era un terreno muy verde que miraba unos paisajes boscosos muy bonitos, donde cada que uno descubría un poco esa tierra aparecía ese color bermejo, esos naranjas tan característicos de Medellín, porque con esas tierras se hacen los ladrillos.
Entonces encontrábamos en esa gran geografía que había ahí diversidad de espacios, o sea, era una topografía que tenía una colina central y digamos dos laterales de esa colina, y cada uno de esos espacios se iba relacionando como con un paisaje cercano que cambiaba bastante. Entonces nos pareció que en este caso la estrategia era tratar de pensar cómo uno de niño entra en un colegio y va avanzando toda su vida en ese colegio, y cómo podía uno entonces ligar ese avance al territorio, cambiando con los años de situación espacial a lo largo de este terreno, ¿cierto? Como que uno desde que está chiquito arrancaba en un espacio y luego iba avanzando e iba disfrutando de todo el terreno a lo largo que crecía y que iba avanzando en el colegio. Entonces, de esa manera decidimos que la mejor estrategia era ubicar el colegio como una especie de serpentina o de curva de nivel habitable, ¿sí? Donde cada salón se volvía un módulo que se iba adaptando en las curvas de nivel, liberando esa meseta central, dejando la meseta central como un vacío, los módulos de salones con una cubierta inclinada cada uno, que representaban un poco la topografía que había allí, y los módulos sociales con terrazas planas, buscando que se volvieran extensiones de juego, extensiones de encuentro, y donde finalmente en ese centro de esa colina se liberaba el espacio y se generaba una especie de ágora común de encuentro, etcétera, que se expandía a través del restaurante que estaba ahí en la mitad, con su terraza, como vemos en la sección de abajo. Ahí lo vemos, entonces está digamos que en la parte derecha inferior, ese espacio de ágora. Uno llega desde la parte de arriba lo dejan los buses, baja por ese par de cintas cubiertas hacia los salones, pero si se queda ahí se genera esa especie de espacio grande, vacío, de encuentro, donde los niños pueden subir a jugar, donde puede haber un acto de cualquier tipo, etcétera. Y como ven aquí, el paisaje pues como tan diverso que tenía al fondo, montañoso, etcétera, y como cada grupo de salones se va a ir relacionando entonces con esos espacios. Era un proyecto que, a pesar de ser un proyecto privado, tenía recursos limitados, entonces buscamos materiales óptimos, también buscamos que ese ladrillo que se hace con las tierras de la zona se utilizara. Entonces es un ladrillo que tiene diversidad de colores e iba cambiando a medida que iba avanzando también. Otro proyecto también en las afueras de Medellín, también en la parte alta, cercano a un pueblo que se llama San Vicente, es un parque educativo. En una de las gobernaciones de Sergio Fajardo decidió llevar un poco lo que él denominó parques educativos a los pueblos de aledaños o pueblos en las regiones de Antioquia, porque había un brinco muy grande entre la escuela o el colegio y las universidades todas localizadas en la ciudad, y los colegios sí regados un poco por todo el territorio. Pero entonces, claro, cuando uno terminaba el colegio y si había estudiado, pues si había vivido en un pueblo, tenía muchas dificultades para llegar a una universidad, porque le implicaba desplazarse a la ciudad y con todo lo que eso implicaba, ¿cierto? Entonces decidió generar un plan donde lo que hacía era llevar como una especie de edificio que él denominó parques educativos, donde a través de la digitalización se podía, a través de las universidades de la ciudad, presentar cursos tecnológicos o incluso algunas carreras de manera virtual, y así uno no tenía que desplazarse desde su pueblo a vivir a una ciudad, sino que desde el mismo pueblo y a través de estos dispositivos educativos, estos edificios, recibir estos cursos, etcétera, etcétera. Entonces este parque educativo se da en San Vicente, es este lugar que estamos viendo aquí, una pequeña colina donde arriba está la iglesia, y se nos asigna este predio donde estamos parados, esta pequeña puntica verde que vemos aquí, un predio súper escarpado, lejos del centro del pueblo, más como en la periferia, y con un reto importante topográfico, una topografía muy, muy grande. Es un edificio pequeño, son 700 metros cuadrados aproximadamente, donde el programa era muy sencillo, eran 4 o 5 aulas, y la idea era poder tratar de generar de todas maneras a través de este edificio un espacio público, un espacio diverso, que no se limitara a simplemente ese programa básico de los 5
salones. Entonces nos ocurrió que con la topografía que había, uno podía coger una curva de nivel y abrazar un poco esa pequeña colinita que había ahí, y entre el edificio y esa colinita generar un anfiteatro exterior, generar que además el edificio, toda la cubierta se pudiera volver un espacio público, y entonces este edificio aparece como una especie de configuración en U que se abraza con la montaña, generando ese patio anfiteatro y generando ese espacio público como en O continuo en la cubierta. Curiosamente, dentro de esas conversaciones que uno tiene con la comunidad antes de, habían ya surgido ideas mismas de la comunidad, que son esas que vemos abajo, que hablaban precisamente de una especie de edificio croissant o edificio en U, que generaba un patio interior, un patio de usos múltiples y que no estaba concebido dentro del programa. Entonces, efectivamente, esa fue como la decisión: tratar de generar un edificio de un solo piso, pero que a través también de unos lucernarios o estas especies de cubiertas elevadas que le daban una doble altura a los espacios de salones, pudiera tener una relación incluso distante con la iglesia. O sea, como veían en la imagen inicial, la iglesia se veía desde el proyecto, entonces qué bueno que desde el parque de la iglesia uno pudiera ver el proyecto y tuviera como una relación también geográfica de ubicación en el pueblo a través de un gesto pues espacial, como en este caso estos lucernarios que salían y generaban mayor espacialidad al interior de los salones, pero también esa relación visual. Y se volvían también además como unos especies de campanarios en el espacio público de la terraza que queríamos construir, esa que se veía aquí en este dibujo a la derecha, que se unía con esa zona verde, y entre eso quedaba el anfiteatro. Ahí se ven esos lucernarios en esta sección que les quería contar. Y acá se ven en esta imagen. Entonces, como ven, uno entra por la parte inferior, siguiendo como esa curva de nivel, va abrazando, bordeando todo el edificio y llega al punto intermedio de esta U, y que se abre precisamente hacia ese anfiteatro, o puede llegar por arriba donde está ese pequeño parqueadero, donde se hizo una instalación de juegos deportivos ahí arriba, y se arma ese circuito en la parte superior de mirador del pueblo por las condiciones donde estamos y de espacio público que se relaciona a través de estos elementos de lucernarios también de alguna manera paisajísticamente con esa iglesia. Y se crea un espacio que no nos estaban pidiendo, un espacio adicional, un espacio muy interesante, múltiple para diversos eventos, que es ese anfiteatro. Otro colegio en las afueras de Medellín, mucho más cercano hacia el Caribe, todavía en Antioquia, en el departamento donde Medellín es capital, un lugar que se llama Siete Vueltas, un pueblo muy crudo, un pueblo que se hace a borde de carretera, en un lugar muy abierto, muy difícil de llegar. Había que desde la carretera principal andar por una carretera destapada casi 2 horas, y es un pueblo metido en medio de un paisaje verde, como lo ven en esta imagen. Entonces estaba este pequeño pueblo crudo, había solamente como un pequeño salón allí, y nos dan el encargo de hacer un colegio allí en este lote, que lo que tenía era una cancha de fútbol en la mitad y un par de saloncitos casi en ruina a la derecha. Y digamos que parte de la reflexión era que en estos lugares de intervención todavía tan poco conformados, donde no hay ni siquiera una plaza, estos edificios públicos donde se hace esta inversión se vuelven edificios súper importantes. Entonces, porque no solamente llevan la educación, sino que se vuelven de verdad espacios múltiples de muchos usos, lugares centrales de este conglomerado, donde se hacen eventos diversos, conciertos, bailes, ferias, hasta mercados, etcétera. Pero además también se vuelven el espacio de juego de los niños los fines de semana y en las tardes, las canchas son usadas en todo momento y tal. Entonces este espacio tan abierto, con esa configuración como de casas alrededor de una carretera y un poco como tirados sin ningún orden en el paisaje, nos pareció que en este caso debíamos tratar de encontrar una forma como de estabilizar un poco eso, generar al contrario de lo que había allí, más bien una forma cerrada, una forma de patio, que se hiciera incluso bordeando ese campo de fútbol que se encontraba allí,
Entonces, a través de esos módulos un poco repetitivos, lo que hacemos es generar esta especie de O, de una O grande alrededor del campo de fútbol, generando un interior bioclimático, porque generaba grietas entre edificio y edificio. Es una zona bastante caliente, donde nos interesaba que el viento pudiera circular, pero que de alguna manera se conformara como una pequeña forma de mini estadio, ¿cierto? Como mini campo de juego protegido, un poco más poder contener a los niños, no que haya como esa sensación de dispersión constante. Y al mismo tiempo en la parte superior poner una placa multideportiva que permitiera también tener una relación directa a través de esa cancha que se hace la conexión con la calle, que hubiera pues como una relación urbana directa como de espacio de plaza o de parque a través de esa placa deportiva, y el espacio del edificio administrativo acompañándolo con la cafetería entre los dos espacios. La cafetería es el edificio intermedio entre las dos canchas, que se vuelve incluso un espacio vacío, o sea, un vacío cubierto que permite precisamente unir las dos canchas, ya lo vamos a ver en una foto, y generar como esa cercanía de todo el edificio de alguna manera al pueblo. Los volúmenes del edificio son bastante sencillos, era un terreno no muy bueno, entonces son edificios de un solo piso, livianos, la cubierta es metálica y busca sobre todo responder a fenómenos bioclimáticos. Entonces la arquitectura es permeable, con materiales resistentes en el tiempo, de poco mantenimiento, pero que permitan de verdad pasar el viento, etcétera, ser frescos y no tener esa situación pues calórica tan poderosa que no permite que un niño se pueda concentrar a estudiar ni ninguna cosa de esas pues como importantes. Entonces este es la cafetería, como ven, la placa deportiva, multideportiva está a la derecha. Se generaba en este cambio de desnivel una especie de teatro, a través de esas tres graderías, un espacio que se puede volver múltiple, y es esta cafetería, ese gran espacio vacío, otra vez una simple cubierta que permite comunicar las dos canchas. Y siendo los espacios pues finalmente espacios bastante austeros, pero que pueden resistir en el tiempo, que pueden permitir precisamente que haya una buena educación en este sitio. Más o menos de la misma familia, pero en un pueblo muy distinto, más parecido a un clima al de Medellín, un poquito más frío, metido entre las montañas, en un pueblo que se llama Jardín. También se nos llama para hacer más o menos el mismo programa, un terreno bastante malo. Era un terreno que tenía una zona en el centro que vemos aquí entre los dos edificios que estaba reptando, es decir, que se estaba moviendo todo el tiempo, y había un colegio ahí en medio de esa reptación que estaba ya a punto de ruinas y que peligraban pues los niños. Entonces de entrada había como un factor estructural importante a tener en cuenta. Se nos pedía pues hacer un edificio en una placa de cemento casi que flotaba sobre el terreno, bastante liviano. Entonces pensamos que fuera en un solo piso obligatoriamente y que pudiera, ahí vemos en la parte de arriba donde había ya edificios que estaban en riesgo de ruina. Entonces nos pidió pues como utilizar esos dos espacios donde, a pesar del mal terreno, eran los espacios que estaban estables, porque en el centro entre los dos edificios era un terreno que iba a seguir moviéndose a lo largo de los años. Entonces fue como para nosotros una oportunidad también de pensar la separación en edades de este colegio, que era la educación básica en el lado izquierdo y la educación secundaria en el lado derecho, y que al mismo tiempo cada uno de estos edificios, estas pequeñas cintas o estas pequeñas culebritas, se relacionaran con el territorio de una manera distinta. Entonces el primero había ya incluso, como ven en la parte de arriba, una placa deportiva que nos pedían cuidar, porque en estos lugares las inversiones también son reducidas. Entonces cualquier inversión como la placa deportiva, que es una placa de cemento, si está en buenas condiciones es mejor no tumbarla. Entonces se nos pide pensar en eso. Entonces por lo mismo el edificio de arriba, el de secundaria, lo que hace es más bien una especie de concavidad contra la montaña, protegiendo la cancha y creando un micromundo, una especie de patio, ahora lo van a ver, mientras que la de los niños chiquitos es el inverso, donde lo que se hace es una concavidad exterior abierta hacia el paisaje, para que los niños de alguna manera tengan una relación más directa con ese paisaje lejano y no con un mundo tan deportivo como el de la cancha. Entonces creando esa diversidad,
que se ve aquí en la sección. Una de contención entre el terreno y el edificio y la otra más bien de fuga, dejando el edificio contra el terreno y generando un espacio más abierto. Este es entonces ese edificio que contiene la cancha. Quisimos entonces en este caso también generar un corredor protegido, bioclimático, verde, con unas rejas para que no hubiera balones pues, que fueran entrando directamente hasta los salones y que también se relacionara un poco más ese edificio con ese paisaje tan bonito de montaña que había allí. ¿Sí? Genera entonces como esa diversidad o esa sensación de estar contenido cuando uno está a esta escala por el edificio del terreno, pero que cuando uno entra en el salón, pues ya se fuga a través de las ventanas hacia el paisaje. Mientras que el otro, de los niños chiquitos, era ya completamente abierto, también tenía un espacio deportivo, pero se abría directamente al paisaje, sacándolo a uno hacia afuera. Esta es la sensación interior, otra vez son estrategias bioclimáticas muy básicas, dejar que el viento circule, pocas ventanas de vidrio y más bien cerramientos protegidos por los aleros de los techos. Para terminar, un último proyecto, también un colegio en condiciones muchísimo más extremas, justo en el tapón del Darién, o sea, en el espacio verde, boscoso que hay entre Colombia y Panamá, que es este lugar que tapona la conectividad entre Sudamérica y Centroamérica por las condiciones pues, naturales que tiene. Allí hay un pueblo de mucha antigüedad que se llama Vigía del Fuerte, porque estaba allí desde que llegaron los españoles a América, se ha ido transformando, pero ha tenido muy poco desarrollo a lo largo del tiempo, porque finalmente es un pueblo metido, alejado de todo, al lado de uno de los ríos más grandes de Colombia, que es el Atrato, que es un río que anega, es una zona muy plana y el río anega todo el bosque. Entonces realmente hay unas condiciones pues como de habitabilidad muy difíciles, incluso llevar energía hasta allá es imposible porque no hay cómo conectar las ciudades cercanas con esta zona, entonces toda la energía se da a través de plantas de gasolina, etcétera. Y es un pueblo que ha vivido tradicionalmente por la pesca, pero que fue también un pueblo que tenía que ver con la extracción de caucho. No hay ningún edificio representativo porque ha ido mutando en el tiempo de lugar, incluso porque se ha desaparecido a medida que el río se mueve, pues él se ha ido moviendo. Y la única forma que hay para llegar allí es a través de barca, pequeños barquitos o avioneta. De hecho, el pueblo que hay hoy se hace en torno a una pista, que es ese espacio central que ven vacío, era una pista de aterrizaje de avionetas, que poco a poco las casas se fueron desplazando y se fueron poniendo ahí. Y finalmente la pista entonces termina desplazándose a otro lugar y queda el pueblo establecido acá. Nos piden hacer un colegio para una comunidad en Vera. Esto es un lugar muy cercano a las comunidades indígenas que están metidas en el bosque. No viven aquí lo que hay es una comunidad chocuana de descendencia de negros africanos que vinieron a la extracción de caucho hace muchos años, pero el colegio que se pedía hacer era para esta comunidad en Vera. Los emberas, que son los indígenas, bajan de la montaña, están aquí en este lugar un mes estudiando y luego vuelven y se van otro mes. Entonces era un colegio que además tenía el reto de ser dormitorio de alguna manera, no para todos porque no podía ser tan grande, muchos de los que vienen se quedan en casas de las personas que viven en el pueblo, pero además son edades simultáneas, o sea, bajan niños chiquitos, pero bajan adultos también, incluso adultos con los bebés de brazo, y todos estudian casi en simultáneo. Entonces, este programa complejo se da incluso en un lugar donde el terreno, como les decía, se anega. A la derecha vemos la imagen de lo que es hoy Vigía del Fuerte, siempre es a través de pasarelas porque toda esa zona se inunda e incluso ya se han detectado inundaciones de hasta 2 metros de altura. Como viven la comunidad en Vera, en el bosque es a través de estos bohíos también palafíticos porque hasta allá llega el agua, entonces ellos tienen abajo unas zonas sociales y arriba está la habitación. El reto también estaba en cómo hacer un espacio para que esta gente se sintiera de alguna manera cómoda también en este lugar.
Entonces, de alguna manera había un requisito de generar un palafito hincado en un pantano que parece mantequilla, que tocó hacer una reestructuración del suelo a través de inyectar concreto a través de micropilotes para darle cierta resistencia y sobre eso poner una plataforma de concreto que resista el agua, que salve la altura de las posibles inundaciones y una estructura muy liviana encima de metal. Entonces el reto cuando nos dieron el lote era también como qué espacio vacío dejamos. Y cuando nos empezamos a acercar pues en profundidad al lugar, nos damos cuenta que además es un lugar donde, de los lugares en el mundo donde más llueve al año. De 365 días en Vigía del Fuerte llueve 300 días al año. Entonces prácticamente es un lugar donde estar al exterior es difícil, ¿cierto? O sea, siempre que estás al exterior estás en lluvia. Entonces pensar en un edificio que tuviera patio, que tuviera no sé qué, era bastante ambiguo. Entonces optamos por más bien construir casi que la totalidad del lote, hacer esta gran plataforma y techar esa gran plataforma, dejando en el centro una especie de calle vacía, una calle múltiple que se podía volver el restaurante, que se podía volver un salón de eventos, que se podía volver el lugar de juego, etcétera, y en la periferia los salones y todo esto cubierto con una gran cubierta que ingresaba luz a todos los espacios y protegía de toda la lluvia. Obviamente el reto también estaba en hacer una piel permeable, una piel que permitiera entrar la luz y que generara también un poco ese ambiente de maloca o de espacio pues cercano a esta comunidad. Y al mismo tiempo esa conexión que generaba el edificio con las pasarelas existentes que se nos pudieran volver espacios múltiples de eventos también o de sentarse, etcétera. Ahí como ven la cocina, las puertas del edificio y este gran vacío central donde esta comunidad tan diversa como la ven ahí llega a estudiar ahí y a vivir durante un mes y luego salen y se van. Bueno, para terminar entonces simplemente decir que construimos acuerdos parciales para evitar o promover aspectos o intensidades de las fuerzas implícitas en los proyectos, un material, un proceso, una interacción botánica, un uso, y lo hacemos en un sentido inverso, intentando encajar en ellas sin imponernos y dejando algunos de nuestros intereses en segundo plano, intentando que el fenómeno tropical de la permeabilidad emerja con sus características ecológicas, absorbentes y porosas. No sobra decir que esto es el trabajo de una oficina de arquitectos donde cada uno opina y pone lo suyo y nos gusta pensarlo así, como un grupo de trabajo y de pensar la arquitectura. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Federico por esta magistral presentación. Queremos saber si alguna de las personas que nos acompaña tiene alguna duda. Les recordamos que hemos colocado 2 micrófonos a los laterales de la gran sala para que ustedes puedan interactuar con los panelistas. ¿Alguna pregunta? Federico, muchísimas gracias una vez más por esta presentación y por formar parte de la Bienal de Arquitectura.